para reunirnos juntos y alabar su santo nombre. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por habernos llamado a reunirnos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús para levantar nuestras alabanzas en Él. Por favor, Padre, pedimos que nos llenes de nuevo en tu Espíritu Santo para que entendamos tu palabra, para que no haya ninguna distracción ni nada que quite nuestra atención de lo que tú quieres que entendamos de este pasaje, para que tu Hijo Jesús siga siendo glorificado no solo el día de hoy, sino todos los días. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 29. Y mientras buscan Éxodo 29, quiero saludar y felicitar a todos los papás de la congregación. Espero que hoy sea un día de seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor y de darle gracias por su compromiso con el Señor y también pues de recordar a nuestros papás, los que están con nosotros, los que no están con nosotros, para darle las gracias a Dios por sus vidas y los buenos ejemplos que nos han dado. ¿Encontraron Éxodo capítulo 29? Muy bien. Vamos a ver ahora todo lo que vimos del tabernáculo desde el arca del pacto. ¿En qué capítulo empezamos? En el capítulo 25. Todas las instrucciones que hemos visto desde capítulo 25 ahora se va a poner en movimiento. Es la primera vez en que no estamos solo hablando de instrucciones sobre el tabernáculo. Estamos en instrucciones todavía, pero ahora empezamos a ver cómo se utilizaban algunos de estas piezas del tabernáculo. Ahora en la consagración de los sacerdotes. Ahora en Éxodo 29 estamos en instrucciones todavía, como mencioné. En Levítico capítulo 8, estas instrucciones se llevan a cabo. Pero aquí Moisés todavía está en el monte Sinaí, delante de Dios, recibiendo las instrucciones para la consagración de los sacerdotes. Y queremos, sobre todo, es un pasaje, como veremos, de muchos detalles. Queremos enfocar sobre todo en 3 sacrificios. Hay 3 sacrificios muy básicos que van a describir acá, que van a ser importantes no solo para este capítulo, sino en el resto de la Biblia también. Es decir, los elementos básicos de estos 3 sacrificios van a resonar en todo el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento también. Entonces, miremos el primero de estos 3 sacrificios en el versículo 10. Capítulo 29, versículo 10 del libro de Éxodo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Esto es uno de los elementos que va a ser común a estos 3 sacrificios, la imposición de las manos. Lo que significa, incluye el hecho de que Aarón y sus hijos son los dueños de este animal. Este animal los va a representar a ellos. Además, va a haber una identificación del pecado de Aarón y sus hijos con este animal también. Entonces le imponen las manos. Luego versículo 11, matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Este es el segundo elemento que queremos ver en estos sacrificios. Hay la imposición de las manos sobre el animal, en este caso un becerro, y luego
uno quiere saber qué se hace con esta sangre. ¿Cómo van a manipular esta sangre? Esta sangre toman y van a untar los cuernos del altar con la sangre y derramar todo el resto de la sangre al pie del altar. Seguimos leyendo. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Entonces van a sacar la grosura que está con los intestinos, van a quitar los riñones de este animal y van a poner esta porción que acabo de describir en el altar para quemarlo. Pero mire lo que pasa con el resto. Pero la carne del becerro, que pues sí, es bastante, se supone, la carne del becerro, su piel y su estiércol, o es decir, los órganos que llevan el estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. ¿Y cómo se llama esta ofrenda? Es ofrenda por el pecado. Y este es uno de los sacrificios básicos, no solo para esta ceremonia, sino que va a ser algo básico para toda la relación del pueblo de Israel con Dios. Y por eso lo estamos examinando en detalle. Es decir, nuestro Dios mandó a Israel que no solo llevara el sacrificio de paz, en este caso, esta vez, sino, como veremos, es algo continuo que llevará a Israel en su relación con Dios. Este sacrificio o ofrenda por el pecado. ¿Qué se hace? Pues, como sabemos, los dueños le imponen las manos sobre la cabeza, toman la sangre, van a untar el altar con una parte de la sangre, el resto se derrama al pie del altar. Una porción de este animal, de la grosura, por los intestinos, de lo que tenemos en lista ya, esto se quema en el altar, pero el resto del animal no va a estar en el altar. Lo ponen fuera del campamento, para quemarlo. La idea es, pues, ¿qué está comunicando en cuanto al pecado? El hecho de que una parte está puesto delante de Dios en el altar, mientras todo el resto, una parte valiosa del animal, se lleva fuera para estar quemado. ¿Qué imaginan que están comunicando acerca del pecado? El tabernáculo es un lugar santo. El pecado no tiene parte. Tiene que estar llevado fuera, quemado fuera. Este pecado no puede estar ante la presencia de Dios. Tiene que ser quitado. Y pues esto están comunicando con el sacrificio o la ofrenda del pecado. ¿Tiene sentido? Note también, ¿qué le costó al que llevaba el pecado? ¿Qué le costó esta ofrenda? ¿Qué le pusieron de ofrenda? Un becerro. Y claro, usted tiene varios becerros en su casa. Simplemente escoge uno de ellos, ¿verdad? Esto es un animal costoso. Hay un becerro y veremos 2 carneros. Este becerro vale más que los otros animales. ¿Qué nos dice en cuanto al pecado? Que el pecado es algo sumamente grande, no es nada ligero, no es nada sin valor ante la vista de Dios. El pecado es algo serio. Para quitarlo, pues cuesta la vida de un animal costoso en este caso, para que sea llevado fuera de la presencia de Dios. Tiene sentido hasta ahora. Ahora vamos a ver una conexión rápidamente con esta ofrenda del pecado
y el Nuevo Testamento. Solo uno rápidamente. Con un dedo en Éxodo 29, vayan adelante al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 11. Hebreos 13, 11. Aquí hace referencia a los sacrificios del pecado. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces está hablando de un animal como ese becerro de que leímos en Éxodo 29. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Vimos algo semejante en Éxodo 29. Tomaron pues la sangre que mataron a la puerta del tabernáculo, llevó Moisés dentro para untar los cuernos del altar. Sí, estamos hablando de lo mismo, de esta ofrenda de paz, pero aquí ofrecido por el sumo sacerdote, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. ¿Qué les pasa a los cuerpos de estos animales según el resto del versículo? Son quemados fuera del campamento. Y decimos, sí, acabamos de leer esto. Pues quitaron toda esta carne valiosa y lo demás del animal y lo quemaron fuera del campamento porque quieren que el pecado sea llevado fuera, ¿verdad? Entonces entendemos perfectamente bien este versículo. Sigamos leyendo. Por lo cual también, ¿quién? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de Jerusalén o del templo, fue crucificado nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué fue crucificado fuera? ¿Por qué no estaba en el santuario mismo cuando murió el Señor Cristo Jesús? Porque Él llevó nuestro pecado fuera de la presencia de su Padre Celestial. Él sirvió como nuestro sacrificio del pecado, aún en su misma crucifixión, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Por la sangre de Jesucristo derramada fuera de la puerta, fuera del templo, ¿qué recibimos nosotros? La santificación. Somos santificados delante de Dios porque Él padeció fuera de la puerta. ¿Tiene sentido? Entonces estos sacrificios del Antiguo Testamento son muy importantes para entender el sacrificio del Señor Cristo Jesús también. Y lo que logró Cristo Jesús por nosotros en su muerte. ¿Tiene sentido? Cerramos entonces esta breve sección con el versículo 13 y 14. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, ¿qué manda el autor de la carta a los Hebreos a nosotros, sus lectores? Salgamos. ¿Salgamos de dónde? Pues salgamos del templo. Salgamos de estos ritos que hacían los judíos. Salgamos de esta esperanza. Algún día van a volver a edificar el templo y en ese momento vamos a ver la verdadera religión que glorifique a Dios.
No, salgamos. ¿Salgamos a dónde? O mejor dicho, ¿a quién? Salgamos pues a Él, al Señor Cristo Jesús, que nuestra seguridad no se encuentre en un templo, ni en un templo reedificado, ni en volver a practicar estos sacrificios judíos, que nuestra seguridad esté fuera de esto, junto con el Señor que fue crucificado por nosotros, como nuestro sacrificio por el pecado, nuestro sacrificio suficiente por el pecado. Tiene sentido, ¿verdad? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Todos van a estar de acuerdo que nos identificamos con el Señor Cristo Jesús, fuera del templo judío o fuera de una religión basada solo en el Antiguo Testamento. No, no todos van a estar contentos y algunos nos van a vituperar por esto, igual como vituperaron a nuestro Señor Cristo Jesús. Pero que salgamos a Él, porque nuestra seguridad, ¿en dónde más lo va a encontrar? ¿En los sacrificios de animales que repetían año por año? No, sino en el Señor Cristo Jesús. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esperamos la ciudad no edificada por manos, donde vamos a convivir con nuestro Señor Cristo Jesús para siempre. Entonces, las ciudades acá, oh sí, las apreciamos, pero mucho más apreciamos a nuestro Señor Cristo Jesús. Y si nos toca vivir fuera de la ciudad para identificarnos aún vituperados con el Señor Cristo Jesús, así hacemos. Tiene sentido, ¿verdad? Algunas conexiones con este primer sacrificio, la ofrenda del pecado que vimos en Éxodo 29. Volvamos a Éxodo 29 entonces para ver el segundo sacrificio que mencionan. En el versículo 15. Describen el segundo sacrificio en versículos 15 a 18. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Estuvimos en el primero. Y matarás el carnero y con su sangre, esta vez, rociarás sobre el altar alrededor. Luego, cortarás el carnero en pedazos. Llevarás sus intestinos, lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza y quemarás. ¿Solo la grosura? No, todo el carnero sobre el altar. Y este sacrificio se llama holocausto. Holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Ahora todo el animal se quema ante la presencia de Dios para representar que estos sacerdotes que están en el proceso de consagración se dedican completamente a Dios. No es que ellos van a ser hombres de negocios durante la semana y van a servir una vez por semana como sumo sacerdote y sacerdotes. No, estos señores ya no tienen ninguna responsabilidad fuera del tabernáculo, sino de servir a Dios mientras están allá. Este sacrificio, este holocausto de olor grato, representa una entrega completa a Dios, en que uno dice que este animal, me identifico con este animal, le imponen las manos sobre la cabeza. Este representa mi devoción total al Señor.
este animal va a ser quemado por completo en el altar. No es como el sacrificio de pecado, en que una parte fue quemada en el altar y el resto fuera del campamento. Todo este animal va a ser consumido por las llamas en el altar. ¿Tiene sentido? Gloria a Dios. Note bien el orden de estos dos sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que ocurrió primero? ¿El holocausto o la ofrenda por el pecado? La ofrenda por el pecado. Y esto es bien importante, no solo en este entonces, sino hoy también. Si uno no conoce al Señor Cristo Jesús, vamos a decir, y le dice al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón, acéptame, te quiero servir, quiero pues hacer grandes cosas por ti. ¿Dios acepta esta devoción si no conoce al Señor Cristo Jesús? No, porque uno no es salvo por su devoción a Dios. Uno es salvo por la sangre del Señor Cristo Jesús. Y si no confía en el Señor Cristo Jesús primero, ¿qué importa su devoción? No es aceptable a Dios. Y hay este orden que se repite una y otra vez en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el primer sacrificio? El sacrificio por el pecado. Porque este es el obstáculo más grande entre nosotros y Dios, nuestro pecado. Y si no se borra este pecado, si no hay el perdón de los pecados, si uno no es justificado ante Dios, su devoción es simplemente una mancha delante de su presencia. Y esta tiene grandes consecuencias cuando hablamos del Señor. Por ejemplo, hay algunos que prefieren hablar del Evangelio de esta forma, en que dicen, mire, Dios tiene un gran plan para ti. Dios te ama. Ahora, ¿esto es verdad? ¿Dios tiene un gran plan para ti? Claro que sí. Claro que sí, exacto. Él tiene un gran plan para nosotros. ¿Dios nos ama? Sí, amén. Dios nos ama. Pero hay algo sumamente importante de que hay que tratar antes de hablar de su devoción a Dios, o antes de hablar del amor de Dios, o antes de hablar del gran plan de Dios por su vida. Es que usted es pecador. Está separado de Dios y está en camino para la condenación eterna. Y este gran plan de Dios fue en enviar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por sus pecados. Este es el punto principal de su gran plan por usted. Y de ahí, si quiere expresar su devoción a Dios, su agradecimiento a Dios, pues gloria a Él. Pero hay que tratar primero del pecado. Este es el orden que Dios dice constantemente. Ustedes recuerdan la carta a los Romanos, ¿verdad? Que pasamos años estudiando esta carta, gloria a Dios. Y Pablo anunció el Evangelio claramente en Romanos 1:17. Recuerden, los justos por la fe vivirán. Gloria a Dios. Y en versículo 18, el versículo que sigue, ¿de qué habló? De nuestro pecado. Por 2 capítulos. Nuestro pecado. El pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, todos estamos bajo condenación. Pablo pasó tanto tiempo, nos dio las buenas noticias en capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Claro que sí, pero con esto, para entender cuán buenas son estas noticias, nos tuvo que decir las malas noticias primero.
Nuestra devoción sin Cristo no vale nada delante de Dios, porque estamos bajo condenación por nuestros pecados y no hay ninguno de nosotros que nos puede justificar ante Dios. En cambio, todos tenemos la boca cerrada, callado, sin poder proferir defensa nuestra ante el Dios Santo. Y envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que derramara su sangre como nuestro sacrificio del pecado que padeció fuera de la puerta, siendo nuestro sacrificio de pecado. Ahora, identificándonos con Él por fe, podemos llegar al sacrificio del holocausto, de decir, Señor, que mi vida sea una vida entregada completamente a ti. Quiero dedicar a ti mi vida porque he sido perdonado por mis pecados por tu Hijo Jesús. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos sacrificios en Éxodo 29. Primero el sacrificio por el pecado y luego el holocausto. Este sacrificio que representa una entrega total al Señor. Entendible hasta el momento, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercer sacrificio en esta ceremonia y hay dos partes en este sacrificio. Hay una parte que solo es para los sacerdotes, solo es de consagración. Vamos a leer esta parte primero. Luego hablan de otros elementos para identificarlo como un sacrificio de paz. El sacrificio de paz es el tercer sacrificio que vamos a ver hoy. ¿Listos entonces? Miremos el versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Están identificándose con el animal, igual como los otros dos sacrificios. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de ellos, y él será santificado. Sus vestiduras y sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, vimos que es muy importante seguir en estos sacrificios la manipulación de la sangre. ¿Qué hacen con la sangre acá en este tercer sacrificio? La ponen en la oreja, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. ¿Qué significa esto? Pues si quieren ser un poco poéticos, simbólicos, vamos a decir, ok, representa que el sumo sacerdote siempre debe oír, escuchar la palabra de Dios. Que cuando trabaja con las manos, debe trabajar para la gloria del Señor. ¿A dónde anda? Debe andar siempre en lugares para la gloria de Dios. Entonces se identifica, se puede decir poéticamente si uno quiere, y no me voy a quejar si quiere verlo de esta forma, que todo su cuerpo sea entregado a Dios, que esté atento a Dios. Y pues muy bien, lo puede entender de esta forma si desean. Otra forma
es reconocer en dónde más ponen esta sangre, además de en el lóbulo de la oreja y en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar, el dedo pulgar del pie. ¿Dónde más ponen esta sangre? Sobre el altar. Quiere decir que este sumo sacerdote está estrechamente identificado con el altar. Y los hijos de Aarón, sus hijos que también van a ser sacerdotes en Israel, ¿con qué están identificados? Como a ninguna otra persona, estos señores están identificados con el altar para interceder por el pueblo delante de Dios, para presentar sus ofrendas. Ellos, en cierto sentido, son parte del altar de Dios. Han sido salpicados con la misma sangre de los sacrificios. Ellos están completamente identificados con servir a Dios en el altar. Y pues esto representa la sangre que le ponen a su cuerpo, que su pensamiento, lo que escuchan, lo que hacen, a donde van a hacerlo sirviendo al pueblo en representarlo delante de Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Pues este es el elemento específico para los sacerdotes. Esta es la parte del sacrificio que solo tiene que ver con ellos. Ahora seguimos en este sacrificio para ver algo que se puede aplicar a los otros israelitas también. Sigamos leyendo, versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado, y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También con esto van a tomar una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón. Todas estas partes del interior del carnero con estos panes sin levadura van a poner en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Y como hablamos, como dijimos en la escuela dominical, no se sabe en qué dirección se mece, a la derecha, a la izquierda, para adentro, para afuera, lo que sea, pero lo importante es que es elevado delante de Dios para decir, esta porción es la porción tuya, Dios. Esta es para ti. Tú estás en comunión con nosotros ahora mismo y esta parte es la tuya. Así ha pedido Dios. Después lo tomarás de sus manos, lo harás arder en el altar sobre el holocausto, el sacrificio anterior. ¿Y cómo será este sacrificio tercero delante de Jehová? Estoy a mediados del versículo 25. Por olor grato delante de Jehová es ofrenda encendida a Jehová. Esta es la parte para Dios, para decir que Dios está conviviendo con nosotros en este sacrificio. Sigamos leyendo. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, será porción tuya. Entonces van a tomar el pecho del carnero y lo van a presentar también delante de Dios. Pero en vez de decir, Dios, esta parte es tuya también, Moisés la va a recibir por haber dirigido este sacrificio de la consagración de Aarón y sus hijos. Es decir, Moisés va a tener una parte de este sacrificio también. No porque él es Dios, claro, sino porque está conviviendo con Dios también en este sacrificio. Y en el futuro,
esta porción que recibe Moisés esta vez va a ser la porción del sumo sacerdote, de Aarón, cuando él ya hace las ofrendas sin la ayuda de Moisés. ¿Tiene sentido hasta ahora? Sigamos leyendo. Y apartarás, estoy en versículo 27, apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus ¿qué? Sacrificios de paz. Esta es la tercera clase de sacrificio. El sacrificio de paz, en que una porción del animal se presenta a Dios y es quemado al altar. Otra porción es presentado al sacerdote y el sacerdote lo va a comer en comunión con Dios. Y también el resto del animal es para la persona que presentó la ofrenda, que por gozo dice que estoy en paz con Dios, bendecido por Él, y quiero convivir. De hecho, tal vez no sea la mejor comparación, pero hoy es el Día de los Padres, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes o han pasado a comer fuera en algún restaurante con su padre o que tienen planes de hacerlo hoy o en los próximos días? ¿Cuántos de ustedes van a convivir o llevar a sus padres a salir a comer en alguna parte para celebrar este día? Ok, ninguno. Sí, esto es pura tradición. ¿Cuál sería el propósito en invitar a su papá a comer para celebrar el Día de los Padres? Agradecimiento, para pasar tiempo con él, exactamente. De una manera parecida es el sacrificio de paz. Uno, cuando presenta el sacrificio de paz, quiere decir: Dios, quiero salir a comer contigo. Quiero agradecerte. Quiero que pasemos un tiempo pues simplemente conviviendo en nuestra presencia. Y uno entonces llevaba al tabernáculo su sacrificio de paz para dar una porción a Dios en el altar, para dar una porción al sumo sacerdote, vamos a decir la propina, y luego para tomar el resto y decir que ahora voy a convivir con Dios, no solo conmigo mismo a solas, sino con mi familia y con mis vecinos y con los levitas y con algunos que tal vez por pobreza no han comido nada de carne todo este año. Les voy a invitar a que me acompañen también para que convivamos, porque estoy en paz con Dios y con mis vecinos, que las celebremos. Esta es la idea del sacrificio de paz, de convivir con Dios y con los otros de la comunidad, porque ha sido bendecido por Dios. ¿Tiene sentido? Amén. Entonces, este es el sacrificio de paz. Y noten, recuerden, ¿cuál es el sacrificio que va primero? El sacrificio del pecado. Este es el primero. Sin esto, los otros no tienen sentido. El segundo sacrificio fue el holocausto, demostrando una entrega completa a Dios.
y luego el sacrificio de paz, con una porción para Dios, una porción para los sacerdotes, una porción que comparte en familia y con los vecinos. Estos 3 sacrificios, claro que hay más, pero estos 3 son algunos de los más básicos, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ahora, sabiendo esto, vamos a considerar una vez más, para cerrar este sermón, una relación con nuestro Señor Cristo Jesús. Vuelvan a la carta a los Hebreos, en Hebreos 13. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Unos 2 versículos. Mientras lo buscan, alguien me puede preguntar, tal vez, pastor, ¿qué planes tiene para el papá tuyo para el Día de los Padres? Pues, ojalá que pudiera invitar a mi papá a salir a comer. Falleció hace más de 30 años. El Día de los Padres falleció. Así que es un domingo un poco difícil para mí recordar esto. Por eso les digo, mientras pueden, honren a sus padres. Honren a sus padres mientras pueden. Hebreos 9:13, ¿listos? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, pues hablamos de sangre de esta clase de animales, ¿verdad? Sangre de becerros, sangre de carneros. Dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, habla de otro sacrificio que no hemos visto todavía. ¿Qué hacen esta sangre y las cenizas? Santifican. Santifican para la purificación ¿de qué? De la carne nuestra. Entonces, sí, estos sacrificios fueron mandados por Dios para santificar o purificar la carne. Y lo lograron. Eran exitosos. Lograron lo que Dios les había prometido que lograran. Si es así, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O si la sangre de estos animales fueron eficaces y suficientes para santificar la carne, imagine cuánta más poderosa es la sangre de Cristo para la santificación. ¿Tiene sentido? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció, no a ningún cordero, no a ningún becerro, sino a sí mismo, sin mancha, a Dios. ¿Y qué hará la sangre de Cristo de forma mucho más eficaz que estos otros sacrificios, según la próxima palabra? Limpiará. Quitará toda inmundicia, quitará todo pecado, quitará toda duda. ¿Cuánto más limpiará la sangre de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahora, vuestras conciencias de obras muertas, aquí, ¿a qué refiere? Refiere a estos sacrificios de animales como obras muertas. ¿Por qué los llama a estos sacrificios de animales obras muertas? Porque si usted ofrecía
vamos a decir, usted ofreció su becerro por su pecado en el tabernáculo. Y gloria a Dios, se quedó santificado después. Y vuelve a pecar. ¿Qué tendría que hacer? Otro becerro. Llevar otro becerro y luego al presentar este otro becerro y luego vuelve a pecar. Un tercero ahora necesita. Y así uno nunca pudo tener una conciencia pacífica y limpia, porque siempre había la inquietud. Pero cubrió este pecado que cometí, pero a ese otro pecado que hice, que, wow, ni quiero recordar cuán horrible fue. De veras, voy a presentar otro sacrificio y nunca llegaba a un punto de que escuchara de Dios: no me mande más sacrificios. Ya has derramado suficiente de sangre de animales para quitar todos tus pecados. Y tendría una conciencia insegura, inmunda, con las dudas siempre de que no he hecho lo suficiente para borrar mi pecado. Pero cuánto más eficaz es la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús, que no ofreció sangre de animales, sino su propia sangre sin mancha. Por el Espíritu eterno lo ofreció delante de Dios. Si estos otros sacrificios sirvieron para limpiar o santificar la carne, imagine el poder de la sangre del Señor Cristo Jesús para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Miren el resto del versículo, para que sirvan al Dios vivo. Ahora, este verbo traducido servir, hay muchas formas de decir servir en el griego. Y esto habla de la forma de servir a Dios en adoración, en obediencia. Es dirigido hacia Dios. Entonces, la sangre de Cristo nos ha limpiado de estas dudas o una conciencia inmunda para que sirvamos, adoremos, para que obedezcamos. ¿A quién? Al Dios vivo. Fíjense por un momento lo que está comunicando este versículo. Puede ser que usted dice, ¿sabe? Yo no voy a participar en ningún ministerio de la iglesia porque no merezco hacerlo. Yo sé quién soy. Soy pecador. Yo sé que no debo servirle a Dios. ¿En realidad se ha fijado en que está pensando mucho en sí mismo? Según estos versículos, ¿en quién debe estar su atención? En Cristo, que derramó su sangre en la cruz por usted. Y cuando se fija en Él, es que la sangre de Él fue inadecuada para limpiarla y santificarla para servir a Dios en algún ministerio en la iglesia. No, la sangre de Cristo Jesús es lo que nos hace aceptables para servir al Señor. Por otro lado, si uno dice, pues sí, en cuanto a las cosas del Señor, yo lo sirvo mejor que cualquier otro hermano en la iglesia, porque soy el más preparado, soy el más inteligente, soy el más joven, soy el más bello, soy el más, ponga ahí la característica que quiere. Y si se cree gran cosa para servir a Dios, necesita leer este pasaje también para darse cuenta. Lo que yo puedo hacer para el Señor no vale nada, sino porque es por la sangre que derramó por mí.
que le puedo servir. Y únicamente es por la santificación, la limpieza que me ha dado el Señor Cristo Jesús, que la puedo servir de todo corazón. Pues estos versículos nos ayudan a recordar la razón verdadera por la cual servimos al Dios vivo. Es empoderado por Cristo, santificado por Cristo. Solo es por Él en que nosotros, personas imperfectos, pueden atrevernos a decir: sí, Señor, te amo, te sirvo, te entrego mi vida. Es porque Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz por mí y no por ninguna otra razón. ¿Tiene sentido? Impresionante como estos tres sacrificios nos dirigen al Señor Cristo Jesús, que los ha superado a estos tres sacrificios y nos prepara para servirlo el día de hoy. Entendible. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, por este gran plan que tuviste por nosotros, al enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros perdón de pecados y tantas cosas más, incluyendo la paz entre nosotros, contigo y con nuestros vecinos, incluyendo la santificación para servirte, incluyendo todo lo que mencionamos. Toda la honra y la gloria sea a ti, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús, tu Hijo incomparable, tu Hijo superior a cualquier otra cosa que llamemos sacrificio. La gloria y la honra sea a ti, Padre, por tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.